Soy Marta Campuzano y esto es Por Definir, el podcast de Connecting Talks. Por Definir es un movimiento que busca normalizar que se puede ser feliz en el trabajo y sentirte realizado con lo que haces. Por ello, con las entrevistas de este podcast buscaremos compartir las herramientas y estrategias necesarias para llegar a ese punto profesional. Para ese proceso somos conscientes que una herramienta fundamental es apoyarlos en las personas que tenemos alrededor y pedir consejos o ayuda. Es por eso que este podcast lo realizamos con la plataforma de networking Connecting Talks, porque su razón de ser aboga por eso, por cultivar y nutrir tu red de contactos a través de eventos de networking. Y antes de comenzar, mencionar que este podcast está producido por Iberian Media, partner de vídeo de grandes marcas. Especialistas en llevar tus ideas hasta la pantalla, te acompañan en todo el proceso script to screen. Y por supuesto, hablar del espacio tan espectacular en el que estamos, el restaurante Bosco de Lobos, un italiano escondido en el jardín del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Nos sentimos muy afortunados de poder grabar aquí. Es un restaurante en el que te sientes como en un bosque. María Lucaya. María Lucaya estudió en la Universidad de Navarra Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Trabajó en Non-Stop People en Telefónica, en el área de Big Data y Comunicación Corporativa, para luego pasar al área de Marketing en Cabify. Actualmente trabaja como profesora de Lengua, Literatura e Historia del Arte en el Colegio Orvalle. Hoy tenemos con nosotros a María Lucaya. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Me gustaría empezar contigo con el tema que me contaste sobre tu forma de abordar el mundo laboral, porque a mí cuando me dijiste, yo tenía súper claro que me quería comer el mundo. Desde luego, sí. Bueno, esto viene un poco de familia, porque en mi casa siempre ha habido un espíritu muy empresarial. Y en general todos los hermanos somos personas con grandes ambiciones laborales, al igual que mis padres. O sea que el trabajo ha sido algo de especial relevancia, ¿no? Y yo además soy muy pasional, ¿no? Uh-huh. Y esto supuso pues que en mi personalidad pues hace que yo desde pequeña, ¿no? Desde que tengo 16, 15 años, pues siempre he tenido esa creencia de es que yo me voy a comer el mundo, o sea, yo tengo que hacer algo, o sea, me encanta. Yo me voy a comer el mundo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que llego a la universidad y efectivamente ese es un entorno en el que estás en la cresta de la ola. En la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad de Navarra, hay un espíritu universitario muy, ¿cómo decirlo? O sea, hay un espíritu universitario muy grande. Uh-huh. O sea, es diferente, ¿no? Para mí, estudiar la carrera en una facultad de mitad del casco urbano de una ciudad, que no tienes contacto con el resto de campus y del resto de carreras, y en cambio en la Universidad de Navarra es un espíritu muy anglosajón, ¿no? Vives en la universidad, realizas un montón de actividades en la universidad, conoces a gente, es un ambiente muy enriquecedor. Y claro, allí yo estaba encantada, o sea, era perfecto para mí, ¿no? Y bueno, pero efectivamente ese espíritu pues seguía muy latente cuando ya por fin llego al mundo laboral, que era lo más ansiado, había estado tantos años preparándome para ello. Bueno, a todo esto tampoco he comentado que estudié Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Y porque, bueno, yo en realidad quería haber estudiado solo comunicación audiovisual, y mis padres me animaron a estudiar una carrera de letras además, y la verdad es que menos mal, menos mal, porque la carrera que más me gustó luego fue filología, que fue muy dura, pero porque, bueno, tiene su dificultad, pero me encantó, o sea, me encantó, y bueno, pero sí que tenía muy claro que la carrera de letras lo que me iba a aportar a mí era un fondo humanista, pero no me iba a dedicar a ello, o sea, eso sí que lo tenía claro, transparente. Y entonces yo quería pues trabajar, al principio me imaginé trabajando en el mundo del cine, luego en el mundo de la fotografía,
en el mundo de los documentales y fui haciendo prácticas a lo largo de toda la universidad en esos ámbitos. Pues trabajé con un fotógrafo de guerra que se llama Álvaro Ibarra, que es un crack. Trabajé con una pequeña productora de documentales y nos fuimos a grabar a Argentina, a los adictos del Paco, que es una droga tremenda, y a Colombia, pues a un pueblecito que había sufrido un asedio y un ataque por parte de fuerzas paramilitares, y entonces había ocurrido ahí pues, cosas tremendas. Pero claro, yo me daba cuenta en todas estas prácticas de trabajos tan particulares que yo también quería tener una familia en algún momento dado. O sea, yo, de hecho, en mi casa mi apodo era la tía María, porque la gente decía que no me iba a casar nunca. ¿Qué dices? Sí. Ay. Y entonces, pero bueno, yo decía, a ver, tarde o temprano, ¿vale? Y en algún momento sí que me gustaría casarme. No sé cuándo, no sé con quién, pero, hombre, está en mis planes, ¿no? Pero yo veía que ese estilo de vida era muy difícil de compatibilizar pues con el tener una familia, ¿no? Y nada, y entonces aterricé en el mundo laboral y tuve claro pues que no me iba a dedicar a algo tan extremo como la fotografía o los documentales de guerra o de conflicto, y dije, bueno, pues algo de comunicación pero en Madrid, y empecé a trabajar en una pequeña cadena de televisión privada que se llamaba Non-Stop People, que ya cerró. Era un formato importado de Francia que lo había lanzado Canal Plus en su día allí, y en España veníamos de la mano de Movistar Plus. Y bueno, allí la verdad es que me di cuenta del bajo contenido que la calidad tan pobre, ¿no? de los contenidos. O sea, hablábamos del último vestido de Miley Cyrus. O sea, yo decía, pero yo acabo haciendo esto. Toda súper profunda. Yo venía de leer, no sé, a Baudelaire, y de repente me enfrento con esto, y entonces era como, vale, no, aquí hay un desfase que realmente, pues no, esto no es lo mío, vale, la tele no es lo mío, perfecto. Entonces me intento mover. Y de repente, pues me cogen en un Global Graduate Program en Telefónica, y entonces empiezo a hacer una serie de rotaciones por diferentes áreas de Telefónica. Primero empecé en Movistar Plus, luego en Big Data, y luego acabé en comunicación corporativa. Y la verdad que muy bien. Y esa sensación que ya empecé a notar en Non-Stop People de insatisfacción, que yo pensaba que era porque el contenido era de baja calidad, que también, seguía muy latente, seguía muy presente en Telefónica, en los 3 puestos que tuve. Y yo decía, ¿pero por qué? Si estoy en un trabajo divertido, guay, puedo hacer cosas. Y entonces dije, no, vale, ya sé por qué me está pasando esto. Y es que me está pasando porque estoy en una empresa del IBEX 35, que en su día era pública, y claro, o sea, bueno, como que decía, esto me pasa porque es un dinosaurio. Esta empresa es un dinosaurio, entonces me está pasando por eso. Venga, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a cambiar a una startup. Vale. ¿Toda esa reflexión la tuviste contigo misma, tú sola? En plan, sí, claro, ¿vale? En plan, yo no estoy contenta aquí porque el ritmo de Telefónica es demasiado lento para mí. Claro, o sea, que a ti te gustaba la marcha. Claro, y además, claro, o sea, hay como muchos factores, ¿no? Pues una fuerza laboral muy envejecida, que impide que tú vayas pues avanzando, que se te promocione, que se te den nuevos retos. O sea, tenías que tener muchísima suerte para poder como crecer, ¿vale? Entonces yo pensaba, genial, mi problema, claramente, o sea, el trabajo es lo más en mi vida, pero claramente yo aquí no puedo crecer, es un dinosaurio, me tengo que cambiar. Vale, bien. ¿Qué hago? Pues me apunto al ISDI, al máster de marketing digital, al MIB, y... yo también lo hice. Mira. Yo sí. No lo sabía. Entonces me apunto al MIB, que pongo todas mis esperanzas en el MIB, me desgasto profundamente. Te iba a decir, digo, porque es intenso. Sí, es intenso. A la vez me quedé embarazada durante el MIB, di a luz un mes después de haber terminado el dichoso proyecto ese grupal que tenemos que hacer. El troncal. Troncal, te iba a decir. Dios mío, horrible. Y todo el rato yo decía, no, es que yo me tengo que demostrar a mí misma que yo puedo con todo esto. Yo puedo con el MIB, conseguí luego además cambiarme a Cabify, marketing digital, ¿no? Dejé Telefónica, me cambió a Cabify. Y entonces, pues en Cabify, la verdad que estuve muy a gusto con el equipo. O sea, yo no he tenido un equipo igual en mi vida. O sea, mi jefa y mi compañera, es que éramos un trío maravilloso. Luego hubo gente que se fue incorporando, que también, genial.
pero que al principio éramos como el trío Calavera y nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Pero el ritmo de Cabify, ahí ya encontré, como se dice, la horma de mi zapato. O sea, ahí empecé a no llegar, pero a no llegar heavy. Ostras. O sea, ir con la lengua afuera. Claro, es que son dos culturas muy diferentes. Sí, y además no era mi zona de confort, ¿vale? Había mucho negocio, o sea, aun siendo un equipo de marketing, yo había hecho más la parte de comunicación corporativa. Y esto era más marketing que estaba bastante ligado al negocio. Entonces yo tenía como a veces dificultad para entender el lenguaje de negocio, ¿vale? Y entonces esto hace que yo esté, o sea, con la lengua fuera constantemente. Yo me acuerdo que el primer verano de vacaciones en Cabify, o sea, yo entré en octubre en Cabify, pues al verano siguiente me acuerdo de hablar con mi marido y decirle, yo no vuelvo a pasar un año así en mi vida, ¿eh? O sea, algo tengo que hacer, pero esto no puede ser. O sea, quiero decir, me encanta este curro, no lo voy a dejar, por supuesto que no, pero yo no puedo vivir con semejante estrés. O sea, no puedo, ¿vale? Y mi marido, vale, bueno, tal, no sé qué. Total, que yo, por supuesto, esto se lo dije en agosto, llegó noviembre y yo no había hecho absolutamente nada. O sea, no me había planteado cambios serios, no me había parado tampoco a analizar la situación, a decir, a ver, si realmente he sentido este desgaste, ¿qué medidas voy a tomar? Pues yo de agosto a noviembre no hice absolutamente nada. Y lo que sí ocurrió es que se me complicó muchísimo el frente familiar. Pues mi hijo ya era un poquitín más mayor, tenía 2 años, bueno, y un trabajo pues como este, que sales de casa a las 8 y vuelves a las 8, pues claro, yo empecé a notar una desconexión que me dolía mucho. Claro. Pero a la vez yo quería darlo todo en el trabajo, entonces obviamente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y luego también un familiar mío, pues tiene una enfermedad muy seria. Y entonces eso sí que fue ya como la circunstancia que me hizo reflexionar que efectivamente yo no podía seguir como había seguido y que me tenía que coger una reducción de jornada. Y los siguientes, la reducción de jornada ha sido efectiva en diciembre y los siguientes 6 meses estuve con reducción de jornada. Me empiezo a dar de bruces con la realidad. Y es que, vale, reducción de jornada, y en esto de verdad mi jefa hizo lo que pudo, o sea, de verdad, o sea, lo tengo clarísimo. Mis compañeros, o sea, es que solo me querían apoyar, pero la realidad es que había una carga de trabajo inmensa. O sea, si yo ya iba con la lengua fuera el año anterior, sin reducción de jornada, con reducción de jornada, y atendiendo a un familiar enfermo, y queriendo ser una madre presente, claro, es que eso no se sostiene. No sé, o sea, yo desde luego no tenía capacidad y me daba muchísima rabia, porque también hay un punto de soberbia de no estoy pudiendo con esta situación y yo me creo muy guay. Y entonces, claro, esto va, o sea, la insatisfacción va creciendo y empieza a hacer mella, pues, en mi relación con los demás, en mi estado de ánimo y, pues, incluso tristemente en mi salud, ¿vale? Y ya por fin, cuando la situación empieza a estar un poco negra, ahí ya sí, decido tomar medidas. Y entonces dejo Cabify. Dije, se acabó. O sea, esto no tiene sentido. Vale que el trabajo para mí es súper importante, vale que he sido educada como con estos anhelos que son buenos. O sea, quiero decir, que yo veía esto como algo bueno. Vamos a ver, yo no me quería dedicar a matar viejas, yo quería ayudar, no ayudar no es la palabra, o sea, yo quería llevar a Cabify al siguiente nivel, o sea, lo tenía clarísimo y yo quería entregarme en el trabajo, o sea, que esto, insisto, es algo muy bueno. Pero yo veía que los efectos de esa decisión que en mí se estaban dando no eran buenos, o sea, me estaba haciendo daño. Entonces digo, vale, no, o sea, no. Aparte yo cuando he visto, en otros momentos de mi vida que también he tenido como que evaluar daños, por así decirlo, y soy muy drástica en las decisiones, digo, pum, pum, se acabó. Qué envidia, la verdad. Y entonces, bueno, a ver, ahora hablamos de eso, ¿no? Porque es verdad que bueno, que no todo el mundo se puede plantear a nivel económico, pues dejo el trabajo. Yo es verdad que hice mis números con mi marido, nos sentamos y le dije, a ver,
¿cuánto podemos durar, ¿no?, sin mi salario? ¿Y qué deberíamos recortar para yo poder darme por lo menos 6 meses de parón? Y vimos que nos cuadraba, que había que recortar en X cosas, pero que lo podíamos hacer. Claro, hay gente que no lo puede hacer, pero yo, gracias a Dios, lo podía hacer, ¿vale? Bien. Bueno, a ver, también yo, abiertamente, y esto también lo quería comentar, yo soy católica, entonces todo esto, en todo este proceso para mí también hay un componente sobrenatural. Es decir, yo esto lo recé mucho. O sea, que yo en esto traté de involucrar el plano religioso en la toma de esta decisión, ¿vale? Bueno, total, que empieza el momento del parón. Entonces ya al principio tienes un punto como de euforia, ¿vale? Y porque dices, ya me he liberado de mi carga, ya, genial, pero ahora te vas a abrir al abismo. El abismo de, ¿y ahora qué hago? Claro. Con todo esto. Lo bueno es que empezaba verano y entonces ese verano es verdad que me dio para cuidar muchísimo a mi hijo, a mi marido, cuidar a mi familiar, ¿no? Y la verdad es que fue un verano maravilloso en el que volví a sonreír y a ser la de siempre. O sea, me estaba como curando poco a poco, ¿vale? Qué bien. Oye, una cosa, porque sí. estás cambiando de tercio, en plan de toda Sí. la parte de tu vida que ya que quiero entrar en ella, pero a mí me entra bastante curiosidad, bueno, entender, porque también te digo, tú estás hecha de otra pasta, porque a mí Sí, claro. ya, sí, ¿no? Porque al final el cómo afrontas esa situación, el thinking que tiene detrás, o sea, no es algo común, ¿vale? O sea, y te lo digo de forma positiva, en el sentido, no. o sea, que al final, joder, se te juntaron un montón de situaciones que me parecen súper retadoras, y también te digo, o sea, obviamente no quiero ahora que me des como el detalle de cada sentimiento, ¿sabes? No, pero sí que me gustaría entender cómo gestionaste tú estando en un trabajo en el que te sentías a gusto y que al final, lo he comentado en otros episodios, que hablándolo con un amigo, hablábamos de las 4 patas o pilares de una vida, ¿no? Vale. Entonces, y que al final intentamos que estén todas fijas y que no se muevan, pero hay veces que por las situaciones de la vida hay que priorizar unas antes que otras para poder un poco tener el equilibrio, bueno, y por los momentos vitales. Entonces, claro, tú estando en Cabify decides, bueno, primero priorizarte a ti como persona, como ser humano, que me parece, oye, fundamental, pero también el saber gestionar, el decir, ostras, es que voy a dejar algo que de verdad me gusta, que no sé si voy a poder conseguirlo, y es como esa valentía de decir, ya, que también te digo, no es lo mismo decir, es que voy a elegir a mí y a mi familia frente a un trabajo que es como lo más sensato del mundo, pero aunque haya la componente de sensatez que debería ser suficiente, seguro que no fue sencillo tomar la decisión. Entonces me gustaría un poco entender qué tipo de reflexiones o preguntas te hiciste para abordar y decir, vale, tengo que tomar esta decisión de priorizarme por un tema, ya vamos a llamarlo de subsistencia, pero sí, de salud, ¿no? Claro, sí. pero que a mí el momento de decir, ostras, lo he encontrado, pero me tengo que ir porque yo soy más importante que llevar a cabo este nivel, ¿cómo lo gestionaste? Lo digo porque estoy segura que hay muchas personas que tanto si encajan como si no, en ese momento en el que dicen, estoy tomando la decisión adecuada, el miedo a dar el salto al vacío, entre comillas, me parece, o sea, que tú vayas como el verano fantástico, ya bonita, sí, pero necesito entender cómo pudiste, o sea, cómo abordaste dar ese salto. Sí. Pues, a ver, yo soy muy organizada, ¿vale? Y entonces, yo me acuerdo que fue una noche de julio, que ya había dejado el trabajo, pero había una puerta abierta, ¿vale? Yo podía volver, o sea, quiero decir que yo me fui, pero había una posibilidad de que volviera a Cabi. Pero me acuerdo que fue una noche muy guay, hablando con mi marido, y le dije, Edu, es que hay algo en mí que no quiere volver. ¿Le hago caso a esa intuición? ¿O hago caso al valor que siempre he tenido, ¿no? Como importantísimo que es el ser válido, el ser una persona de provecho, si se quiere, ¿no?
¿cuál de las dos intuiciones tengo que seguir? Es que yo noto muy dentro de mi corazón que hay una voz que me está diciendo, esto no es para ti, esto no es para ti. Pero si es que mírate, muchacha. O sea, y para mí fue un salto a ciegas, porque además yo pensaba que tenía que convencer a mi marido, ¿no? Yo me sentía tan obligada a tener que ir a Cabify de nuevo, a tener que volver, perdón, a Cabify de nuevo, que para mí fue como el irme liberando de una creencia, ¿no? Es que si eres una persona válida, o sea, superas este bache y vuelves. Yeah. Y punto. Y lo vas a enfocar mucho mejor, ya verás, no te va a volver a pasar. Ya. Ya, pero es que hay algo dentro de mí que me está diciendo, como a voz en grito, no vuelvas. Y entonces, pues hablándolo con mi marido, que ya te digo que yo planteé esa conversación como le tengo que convencer, ¿no? Le tengo que convencer de este anhelo que tengo en el corazón. Sí. Y me dijo, vale, o sea, no le tuve que convencer. Claro. Y yo, vale, o sea, si no le tengo que convencer, quizás que no es tan raro esto que planteo. Claro. Quizás es que efectivamente hay algo de razonable dentro de todo este razonamiento interior, ¿vale? O sea, para ti fue súper importante, o sea, claro, tu marido, o sea, uno de tus pilares, pero que al final es como, bueno, claro, tu compañero de vida. Claro. O sea, porque me lo estoy imaginando de que otra persona que a lo mejor no tenga a una figura tan importante, claro, y tan de compartir, o sea, es un proyecto de vida, claro, pero es decir, al final un poco relacionado también ¿sabes? Con la razón de Connecting, de tener un entorno cercano, en plan, relaciones claro, que tú nutras y tal, en plan, que entiendo que no vas a hacerle caso a cualquiera que te encuentres en un evento de networking, pero hay gente, en tu caso tu marido, pero hay gente que te da la seguridad o la tranquilidad de que cuando te escucha con el corazón y el cariño. Exacto. Y te ayuda un poco a, como lo hacen los psicólogos, en plan de no darte las respuestas, sino hacerte buenas preguntas. Entonces, en tu caso fue que entiendo que, por lo que me cuentas, ni te hizo preguntas, fue como en plan de yo es que lo veo, o sea, sí, lo veo claro, pero seguramente que te ayudaría en ese camino, en plan, de alguna forma acompañarte, de decir, oye, estoy aquí, no estás sola, en plan, toma esta decisión con la paz, ¿no? De lo que te está pidiendo el cuerpo. Sí, a mí también, pues por ejemplo, esta conversación también la tuve que tener con mis padres, que habían sido mi referente y son, no habían, o sea, no en pasado, son mi referente también en el ámbito laboral. Lo que pasa es que también aprendí a que ese valor del trabajo bien hecho, de la... o sea, el trabajo perfecciona al hombre, a la mujer, ¿vale? O sea, es un elemento necesario porque necesitamos pagar facturas y hipotecas, pero no solo trabajamos por el dinero, trabajamos también porque nos perfecciona, o sea, nos enriquece como personas, ¿vale? Y claro, entonces yo aprendí también en este tiempo que la manera en la que mis padres habían encarnado ese valor o ese ideal del trabajo bien hecho no tenía por qué ser la mía. Y además que yo podía ser autora de mi propia historia y reinventar un poco esa como relación con el trabajo. Y que era una aventura súper guay, que me estaba esperando. Entonces yo dije, venga, vamos a ello. Me parece una reflexión súper potente, súper bonita. Ya. Pero es súper bonita también, o sea, pero de valiente sobre todo. De valiente. A ver, todo esto fue, o sea, te estoy contando de manera breve lo que me costó algunos meses razonar, ponerle palabras y entenderlo, ¿vale? O sea, esto no fue... O sea, yo me acuerdo que el detonante fue la conversación con mi marido en junio, julio. Pero esto, poco a poco, fue cristalizando y se fue armando un discurso interior que también es muy importante, en el que yo pues me agarraba y decía, vale, no, es que efectivamente es que yo quiero trabajar y quiero volver a sentir esas ansias de comerme el mundo, pero de otra manera, porque yo creo que aquí he entendido algo que no está bien, ¿vale?
Vale, y ahora, por favor, a partir del verano, siguiente parte. Entonces, claro, durante verano pues empiezo a hacer caligrafía, me siento con una amiga y entonces empiezo a dar también clases de historia del arte a pequeños grupos, ¿no? Pues en el Thyssen, en el Prado, o sea, muy igual, empiezo a ayudar a esta amiga, ¿no? Le ayuda también con la cuenta de Instagram, pues que en el fondo sabía un poquito de eso, ¿no? Y empecé a leer más y una cosa que hice fue también revisar con quién me gustaría hablar de esta situación, porque además empecé a sentir una inclinación como muy grande a raíz de lo de historia del arte hacia el mundo de las letras otra vez. Y hacia el mundo académico. Total, que revisé mi agenda del móvil y pensé, a ver, ¿quién está metido en el mundo académico universitario o del colegio, no? Vale, esta persona, o sea, esta otra, fenomenal. Entonces fui haciendo llamadas poco a poco y de forma como abierta, ¿vale? O sea, no oculté que lo estaba pasando mal, Sí. pero yo les llamaba, les contaba un poco mi historia. No en busca ni de... No buscaba consuelo ni soluciones. O sea, no buscaba que ellos me solucionaran la vida, no. Pero yo buscaba, oye, ¿cuál es tu perspectiva como subdirector de tal colegio? ¿Cuál es tu perspectiva como profesora y subdirectora de este otro colegio? ¿Y tú que trabajas en la universidad, cómo ha sido el momento tesis? Ah, vale, fenomenal. Total, que en mi cabeza empieza a fraguarse la idea de volver a estudiar una carrera de humanidades. Y ahí se queda. La realidad es que en vez de estudiar una carrera me apunté a un máster. Dije, bueno, mejor más que una carrera, que ya he pasado ese momento, ¿no? Yeah. Ese momento educativo ya ha pasado. Yo creo que lo mío será más lógico, sobre todo porque si quiero hacer una tesis, hacer un máster. Y me apunto al mejor máster del mundo, eso sí, que no puedo dejar de hacer publicidad porque es que es la leche, que es el máster de humanidades de la Francisco de Vitoria, que está fenomenalmente pensado para implementar las humanidades luego al mundo laboral, ¿vale? O sea, lo que quiere es formar humanistas en mitad del mundo, y me chifla ese concepto. Total, que me apunto al máster y unos días antes de empezar el máster llamo a una amiga que era subdirectora en un colegio, ¿vale? Y le conté un poco mi planteamiento, que me había dado unos meses de pensar, que me había apuntado a este máster, que me estaba acercando al mundo académico o educativo, y ella, bueno, pues me contó un poco su perspectiva acerca del tema y ahí quedó la llamada, ¿vale? Cuando empieza el máster, bueno, yo ahí ya la cabeza me explota y dice, vale, no, es que yo he nacido para esto, o sea, yo he Qué nacido gusto, para ¿no? esto. Esa o sea, sensación. No, total, o sea, es que yo iba nerviosa a clase de la emoción. Yo soy muy pasional, ¿vale? Todo esto se ha dicho. Hay gente que es más chill en la vida, yo no. Yo todo lo vivo con una intensidad brutal, soy súper emotiva. Lo bueno es que me conozco. Me encanta. Y entonces de repente digo, un momento, es que lo mío no son las campañas de marketing, lo mío es la profundidad. O sea, lo mío de verdad es el plantearme las ideas, el encontrar su origen, el ver cómo pensamos, por qué pensamos así. O sea, desgranar la realidad, ¿vale? Esto, o sea, y con todas las armas a mi disposición, que eran la filosofía y la literatura. Y dije, bueno, es que, o sea, he encontrado mi filón, ¿vale? Entonces yo ya, otra vez, ¿qué hago? Voy a hacer la tesis, no sé qué tal. Entonces ya ahí como en mi cabeza me iba construyendo, ¿no? Como los futuros posibles, una vez acabara el máster, que duraba 2 años, ¿vale? Una cosa que no he comentado, y es que este tema de la profundidad para mí era muy importante, porque en trabajos anteriores, pues cada vez que terminaba un evento empresarial, dedicado, o sea, orientado al público, por ejemplo, B2B, o un evento, o sea, lo que fuera, ¿no? O una campaña de marketing de no sé cuantitos, tal. Yo sentía tal insatisfacción, o sea, diciendo, ¿pero esto a quién le importa? O sea, ha pasado la campaña, ha venido, se ha ido. Punto. O sea, y esto nadie más se va a acordar. O sea, no era un anhelo de yo ser recordada, sino de lo que yo he hecho hubiera servido para algo. O sea, no sé, yo veía que esto pasaba, ¿no? O sea, y no cambiaba vidas, sinceramente. Y claro, de repente en el máster yo empiezo a vislumbrar que el mundo de las ideas es donde realmente, o sea, que se tratan de temas como serios, que afectan a nuestra vida, ¿no? O sea, la manera de entender el mundo.
y que había ahí un pozo sin fondo espectacular, ¿vale? Y en esas de repente recibo la llamada de aquella amiga, antigua compañera del colegio, y me propone cubrir una baja de maternidad en su colegio. Y yo, bueno, pues con cierto vértigo, pero vértigo del bueno, ¿no? Marian Rojas siempre habla de esa división entre el estrés y el eustrés, ¿no? Entonces, este era vértigo del bueno, o sea, del que te pone en marcha, no del que te anula y del que te paraliza, sino del... ¿Nunca he sido profesora? ¿Nunca me he puesto delante de 30 adolescentes? Pero vamos a intentarlo. Pero me apetece el reto, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Bueno, y entonces, como dice Julio César, llegué, vi y fui vencida. Porque en el sentido de que la educación me conquistó. O sea, me enamoré, o sea, profundamente, ¿vale? Y dije, ostras, esto es la bomba. O sea, yo que además había tenido, y esto lo digo abiertamente, porque tonta de mí, y yo siempre pensaba, profesor, ¡buah! Típico, o sea, señora poltronada en el puesto, que todo le parece un mundo, que no sabe ni teclear porque no sabe lo que hay afuera, y que además tiene un mogollón de vacaciones. Bueno, eso es un trabajo, a ver, sí, es importante, y tengo agradecimiento a mis profesores, pero yo no, yo estoy hecha para corporate, o sea, corporate, o sea, corporate María, ¿sabes? O sea, era como... Y de repente dije, pero menuda chorrada, o sea, si esto es la leche. Y claro, entonces... eran estándares, que es verdad que en la sociedad hay muchos estándares Sí. de este estilo, que tú te los crees y te cierran puertas porque es como, yo en verdad no encajo ahí, en plan, a mí los valores de este trabajo no van conmigo, ¿no? Pero Total. al final, o sea, justamente... Pero es que lo mismo, que es que descubriste- igual alguien dice, nada, o sea, yo no voy a ser panadero, porque no. Bueno, pues chico, igual de repente encuentras un Justo. filón en la panadería que alucinas. O sea Total. que, de verdad, ¿eh? Bueno, pues a los 4 meses de estar en esta baja de maternidad supliéndola, ahí estaba dando filosofía, historia, la verdad es que es súper divertido con las alumnas, muy guay. Me siento con una de las subdirectoras y le digo, bueno, tú no lo sabes, pero yo me voy a quedar aquí, o sea, esto no se va a acabar con la baja de maternidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la tía se partía de risa, en plan, pero tú, yo, bueno, pues es que hay que, ante la virtud de pedir, pues no me des, pero yo te lo voy a pedir, y hay que Claro. pedirlo con cierta gracia y picardía, ¿no? Claro. Pero yo no podía dejar de pasar esa oportunidad, o sea, yo quería trabajar en ese colegio, o sea, me había chiflado. Y bueno, ya he dicho antes, ¿no? Que soy católica, y en esto yo sí que veo claramente un regalo de Dios, porque unas semanas antes la profesora de lengua de tercero de la ESO le había dicho a esta profesora, a la subdirectora, que se tenía que ir a vivir al sur y que dejaba el trabajo. Ay, mi madre. Y yo en plan, no me lo creo. Es que es difícil, ¿vale? Que a veces ocurran esas cosas en los coles, es difícil porque la gente suele estar muchos años. Entonces, claro, no es que sea imposible, pero es difícil encontrar tu sitio. Bueno, pues... Y nada, ya te abrieron tu huequito y ya Sí, era para ti, ¿no? Efectivamente. Pero hay una cosa que, bueno, y a día de hoy, pues eso, soy profesora de lengua y de historia del arte. Y... Bueno, y eres más feliz Una que... peli. Claro. Pero también te digo, o sea, yo lo que veo, que a mí lo que me ha pasado es que lo que tenía era que aplicar el concepto de orden en mi vida, ¿vale? El trabajo es un bien, como he dicho antes, es algo bueno, Ujú. pero es que hay algo mejor, que es la familia. O sea, es un bien superior. Entonces, claro, yo tenía que ordenar en mi corazón esos anhelos y esos bienes, y entender que el trabajo nunca puede ser el valor absoluto. Porque no. Porque yo no solo me defino por mi actividad. Exacto, ahí Yo, estoy súper de acuerdo. O sea, entonces, somos... yo tenía que mucho ordenar, más. y claro, el trabajo de profesora, que actualmente estoy en reducción de jornada, o sea que ya, profesora y encima con reducción de jornada, entonces la gente dice, tú no haces nada, y yo no, que va. Alguna persona cercana me dice, a ver, pero tú tal, y yo, bueno, pues te sorprendería, pero a mí me encanta, o sea, me Yeah, encanta estudiar, yeah. estudio por las noches, tal, cuando puedo, pero es verdad que me ha ayudado a ordenar, ¿vale? Esos anhelos, y entender pues que mi marido y mi familia van primero.
Y siempre que tengo la tentación de desordenarme porque me quiero apuntar a... De hecho, ahora me voy a un encuentro de Chesterton. Y luego me voy al colegio a dar clase. Y luego por la tarde dije, a ver, ¿qué hago? ¿Voy otra vez a lo de Chesterton? ¿No? Y luego digo, no, acuérdate, están tus hijos... Porque he tenido también otro hijo ahora. Ya. Están tus hijos esperando en casa, esperando a pasar una tarde maravillosa contigo. Siempre habrá tiempo de estudiar a Chesterton. Pero esto es sagrado. Esto es sagrado. Oye, María, me encanta, me encanta. Y entonces, pues efectivamente esto es lo que me ha ayudado, o sea, que lo que quiero decir y lo que me gustaría que quedara muy claro, que mi anhelo no se ha visto cumplido porque he encontrado mi sitio en Orvalle, que es el colegio donde trabajo, sino que se ha visto cumplido porque he conseguido ordenar mis prioridades bien. Que esto yo creo que es en lo que fallamos, ¿vale? Y con esto tampoco quiero decir que todo el mundo tenga que dejar el trabajo. Yo tuve la gran suerte de que lo pude hacer económicamente, pero creo que el paso fundamental que toda persona que se encuentra en una situación similar es analizarlo, entender lo que te está pasando, que lleva su tiempo, ¿vale? A mí me costó mucho entender que es que lo que me estaba pasando era que no estaba bien ordenada. Y luego tratar de poner medidas, sean cuales sean. Las mías fueron más drásticas, pero las tuyas no tienen por qué ser así. Totalmente. Entonces, en el fondo, pues uno puede decir, optar por una reducción de jornada primero, o no, o dejarlo, o no dejar el trabajo y tratar de hacer una búsqueda. O sea, quiero decir que hay muchas maneras de hacerlo. Totalmente. Pero lo que sí es impepinable, lo que sí es obligatorio, es que te sientes a entender tu problema. Que te mires a ti mismo y veas y trates de entender y de ponerle palabras a lo que te está pasando. Y luego poner medidas, ¿sabes? Entonces, para salir un poco del momento del ay, es que qué horror, es que mi jefe, es que no sé qué, es que no sé... Bueno, me parece fenomenal, pero haz algo. Ya, sí, O como sea, haz algo. el bucle este negativo en el Claro, que te metes. claro. Pero bueno, o sea, yo, si te soy sincera, o sea, creo que me seguiría hablando contigo, o sea, seguiría hablando como media hora más, porque me ha flipado, o sea, ha dado como mensajes súper claves, pero yo creo que me van a matar los que están por ahí mirándome con el rabillo del ojo, así que yo creo que vamos a terminar Déjame solo contar una anécdota. Cuéntame. Anécdota y me callo, que es verdad que yo efectivamente soy muy dada a hablar. Es que soy profesora, ¿vale? Ya, o sea, defecto de profesión, ya me lo están diciendo en mi casa, que a ver si me callo. Última anécdota. Cuéntame. Cuando yo les dije a mis padres que quería estudiar filología hispánica en Navarra, sí. O sea, es decir, yo soy de Madrid, me tuve que mudar a Pamplona. Mis padres me dijeron, vale, bueno, es un esfuerzo, sobre todo el hecho de que te vayas de casa, Pero bueno, María, me parece fenomenal, tú verás, y te digo una cosa, lo que sí te digo es que hay una cosa que creemos que no estás hecha para ello. ¿Y yo el qué? Ser profesora. No me lo puedo creer. Sí. ¿Qué me dice? Hola, papá. Entonces fue muy divertido también esa conversación con ellos de mamá, papá, voy a ser profesora. Ostras, vale, era necesario contar esto. Ya está, ya me callo. No es que os lo tenía que contar. Me encanta, ¿ves? Es que al final, o sea, la gente que nos quiere, pues al final trata de ayudarnos siempre, pero al final tenemos que escucharnos a uno mismo. Exacto. O sea, porque si no... Y estar abiertos a todo tipo de posibilidades, no cerrarse puertas. Buah, brutal forma de cerrar tu episodio. Me ha encantado, me ha encantado. Oye, pues María, muchísimas gracias por haber venido. De nada, la verdad vosotros, que gracias por estaba invitarme. encantada. Y nada, a los demás nos vemos en el próximo episodio.